Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nosotros estudiamos el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Estamos en esta parte que va del 12 hasta el 37. En realidad, David en el frente de batalla. David entonces que se acerca, hoy imagina la realidad, la gran afrenta que está recibiendo el ejército y el pueblo de Dios, ¿verdad? Hablando usted ya David, entonces David se acerca, David continuamente va a preguntar, David preguntó a los hombres que estaban con él, ¿qué le harían al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Entonces, a la homogénea es que nadie sale a defender, ¿verdad? O sea, nadie se anima. La gente le repitió lo mismo. Al que lo derrote le harán tal y tal cosa. Pero Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así con esos hombres, se irritó contra él y exclamó: ¿para qué has bajado aquí? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ya sé que eres un atrevido y un malintencionado. Tú has bajado para ver la batalla. Es decir, aquí entonces Eliab, que es el mayor justamente de los hijos de Jesé, se enoja, ¿verdad? Se hace también como responsable de la familia. David, el más pequeño, también dentro de la familia. Ando Gustavo Azuyue, Abela Uvina, Laña hermano, Jaema Gatuloñe Moinguea. El otro, por una parte, confía en sí mismo. ¿Se acuerdan que a Eliab se le pintaba como un hombre esbelto, alto, que tenía un físico muy grande, es decir, como un guerrero, verdaderamente iba a le formarlo y se lleva. Pero se acuerdan que también el Señor mismo le había dicho en ese momento a Samuel: no te fijes en la estatura. Los hombres, dice, se fijan en la estatura. Pepe mañana y upea, aupeando peche, upeando peche, pepe cua poner la sea mañana. Es otra cosa, el valor. Al contrario, sería el valor de la pequeñez, pero la fortaleza también interior, la fortaleza de la vida, la fortaleza de la lucha, del empeño, del querer ponerse, ¿verdad?, al servicio. En este caso, él se siente tocado porque Goliat lo que está haciendo es desafiando, dice, a las huestes, a el ejército del Dios de Israel. A las huestes, al ejército del Dios de Israel. Entonces, David replica, por eso cuando Eliab también
se presenta y le está diciendo estas cosas, como no aceptando la participación de David. Pero ¿qué he hecho?, le dice David. O ni siquiera se puede hablar. Qué interesante. Él también está llamando a una libertad. O sea, si yo siento, si yo veo lo que Dios nos está pidiendo, porque se agüeresco, lleva veces con asome, se como puede acá la con arriba con este incircunciso ahí, con afilisteo, cuál la ñe el haya, venían de Yarare, el santo nombre de Dios, ya yo bebé ya en vano, nació ahí. Entonces, hay que poner las cosas en orden, y David. Aquí entonces podemos hasta hablar un poco de la valentía, ¿verdad?, de este muchacho. Enseguida se apartó de él y dirigiéndose a otro le hizo la misma pregunta. Ve por ahí, porque esto nos hace pensar de la valentía, de el coraje, ¿verdad?, que tiene David. Y mi hermano, y además le echan cara y le dicen, mandilares ya lleva. Papá me vacuera, lleva mi esa cuera o mía. De con ella la curiamor, y atender a esa cuera. Ahí va a ver ella pareja de yo. Y cuando era ella, ¿verdad? Porque recuerdan que David había dejado con alguien todo eso. Y además es enviado por su padre. Su papá quería y su papá es el que le está enviando, ¿verdad? Entonces son señales muy interesantes que aquí nos está mostrando, y como también David es muy inteligente y es muy capaz de entender lo que sucede, de hacer una síntesis también con su inteligencia, mirar, ver y saber cómo actuar. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñan de Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto. Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de
pan bajado del cielo. Nunca más tendremos hambre, agua de vida eterna. Nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Señor, cuánto me amas, Jesús.
Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este lindo capítulo 17, 1 Samuel. Estamos queriendo, sobre todo, subrayar este versículo 32, cuando David le dice a Saúl: no hay que desanimarse a causa de ese, es decir, ese incircunciso, Goliat, a él se está refiriendo. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Esta frase para nosotros es una frase muy importante, muy interesante. O sea, todo lo que es el previo. El previo es que él había visto, había escuchado, incluso el rey Saúl, medio ñez animal lento, donde entonces, yo le daré al que derrote a este filisteo. Entonces dice, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. O sea, con hacer cosas recibidas y por formar y la enduro lo primero era que lo colmará de riquezas. Veamos, hoy lleva entero que te vayan a gustar la riqueza, ¿verdad? O sea, es un poco una forma de ganarse la vida con esa lucha, con ese vencer. Mira, ¿verdad? Le dará a su hija como esposa, la princesa, la hija del rey, y luego eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel.
Bueno, todos estos detalles son importantes que tengamos en cuenta para decir que les está animando Saúl para que ellos salgan, pero se dan cuenta que a mi nivel, que lleve. Si vos das un gran premio, un gran trofeo, quiere decir que estás queriendo a toda costa, ¿verdad? Lo mejor. O sea, no ir a Saúl lo llevó. Está queriendo aquí a toda costa, dale, más la doña ni mata, voy a ver doña ni mai. A ver, no se siente lo que tengo que oye, la hipogoliadme. Y entonces, cuando, ¿qué he hecho? Le dice, ¿qué he hecho? Enseguida se apartó de él. O sea que, no bueno, tiene teo, es nada, lo que teo, ni la ni hermano. Entonces ya enseguida, o ya partante más, se dirige a otro, le hace la misma pregunta y la gente le respondió lo mismo que antes. Ahora, los que habían oído las palabras de David se le comunicaban a Saúl. Aquí está entonces el caracú, ¿verdad? Porque hoy ahí lo continúa en dudas, oye, esa cuágina, mi tapeala, o ya poa lleva. ¿Qué es lo que está insistiendo? ¿Qué es lo que ese muchacho quiere? ¿Por qué ese muchacho tiene tanto valor allá? Pero ahí, mi tacaria, ne inago y te ganon vaina y pabe mami va ella va hoy nave hoy safía do que llega. Añade goñande cacua pama lleva ñande la imbama. Estaba a ya luchar, estaba ñe me ave en el ejército de Israel. Ya que naña se sé. Sin embargo, David, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ustedes no se animan? ¿Por qué ustedes no salen? Y le mandó llamar, ¿verdad? David dijo a Saúl, no hay que desanimarse a causa de ese. Ese es el servidor entonces de los filisteos, Goliat, en quien ellos ponen toda su fuerza y toda su confianza. Tu servidor, otro elemento importante también, el abad, el que se pone a disposición, Abe Saúl Shein Meshamir. Generosidad total, te entrego la vida. ¿Por qué? Porque hay algo más grande. Nosotros habíamos leído un poco más arriba, ¿verdad? Lo que decía con respecto nada más y nada menos que es a Dios, el Dios de los ejércitos. A él lo que le están desafiando. Va a ver, andebio Saúl que yo vea, andebio Nehememo ahí. Tu vida no sos capaz, entonces, ¿verdad? Coste que Saúl también, ¿se acuerdan? Que en la presentación de Saúl, a Saúl se le presentó como uno de los grandes, ¿entienden? En el sentido de que él también físicamente era un hombre muy opuesto. En el versículo 9 había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en una muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto, No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Entonces quiere decir que Saúl lo veía allá a mi hija, a pesar de que en la descripción se le dice, así como Eliab también, que era apuesto, alto, elevado, con fuerza, con física, pero sin embargo, pues a mi hija, acabamos ya como hermano vecina, abuela, mete vecina. Y porque está observando, dice, y se está enterando de lo que se está gestando y lo que está sucediendo ahí en el campo de batalla. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que nos acompaña, que nos anima, que nos da mucha fuerza y entusiasmo para seguir luchando en nuestro caminar. Nosotros leemos del libro del Deuteronomio, capítulo 10, del 12 al 22. Moisés habló al pueblo diciendo, y ahora, Israel, esto es lo único que te pide el Señor tu Dios, que lo temas y que le sigas
todos sus caminos. Que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, observando sus mandamientos y sus preceptos, que hoy te prescribo para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen el cielo y lo más alto del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, solo con tus padres se unió con lazos de amor, y después de ellos los eligió a ustedes, que son su descendencia. Y así continúa entonces la palabra de Dios. Para la elección de Dios para con su pueblo. Peñan de Yaramba, esa bañan de la Juja, peñan de Yaramba, esa pa omaña. Ñan de Mishina Moyepe, ñan de Shapina Moyepe, ñan de Ica tuya, allá bañan de Yara omaña. Jaume en Baite, ñan de Ica tu Hanguay, Shalaña Pu. Ome en Baite, ñan de Pepu Acabe, Ica tu Hanguay, Shanya Maña Momburija, ya se upeshan de Gatuila a continua. Se upeshan de Gatuy, agüera Jaco Serecoe. Qué lindo que es, amigos, entonces, escuchando la palabra de Dios e incluso viendo nuestras debilidades y nuestros pecados, poder decir, yo necesito, ¿verdad?, la fuerza de Dios para caminar. Necesito la fuerza de Dios para hacer lo mejor, para presentar también lo esencial y lo fundamental a mi comunidad, a mi familia. Y eso entonces hacer crecer como comunidad, hacer crecer como familia en este camino de la construcción del reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Vacía, sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Descansar, confiado espero que me levantará.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el capítulo 17 del libro de Samuel, toda una historia maravillosa, David que está al frente de batalla, David que es enviado. En realidad David es el hijo del efreteo de Belén, de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. Y es ahí donde va Samuel para ungir. ¿Se acuerdan que primero aparece Eliab? Todo el mundo pensando en la Pepe Ugina, sobre todo Saúl. Cuando aparece, aquí, mejor dicho, cuando Samuel está mirando y aparece Eliab, el hijo de Jesé, él piensa que este sería el que va a sustituir a Saúl. Este es el que va a sustituir porque este es el de buena apariencia, etc. Pero no, después nos damos cuenta que no es tanto así. Entonces después, bueno, continúa la historia, etc. Están en el campo de batalla. 2 de sus hermanos que se van allá, Eliab y Samá. El mayor de estos 3 se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Samná. Estos son, ¿verdad?, los hijos aquí que estaban en guerra, de los 8 hijos. David era el más pequeño. Los 3 mayores habían seguido a Saúl, mientras que David solía ir al campamento de Saúl y luego volvía a Belén para apacentar el rebaño de su padre, porque él estaba a favor, o estaba trabajando, ¿verdad?, a favor de su padre, es decir, atendiendo el rebaño. Mientras tanto, el filisteo se adelantaba por la mañana y por la tarde, y así se presentó durante 40 días. Eso es lo que se nos había presentado. Esa era la situación concreta de Goliat o desafiar a las huestes de Israel, al ejército de Israel. En síntesis, le estaba desafiando a Yahvé. Y aquí es donde aparece, ¿verdad?, Jesé, que le dice a su hijo David: eres mía, toma estas bolsas de grano tostado y esos 10 panes y llévaselos a tus hermanos del campamento. Dejó de ver. Campamento de guerra, tienes que ir ahí. Tienes que ayudarle, tienes que llevarle un poco algo, tienen que comer algo. Esos 10 quesos se lo entregarás al comandante. Fíjate bien cómo están tus hermanos y trae algo contigo. Trae algo contigo, le dice luego, como prenda. De potaire yu con las manos vacías. Ese también, y ahí ve. Hay curejotan de mañana, eres ina lleva valecoa, a pedir yuche, eres no, todo va bien, todo tranquilo. No, se votaré jo, se votaré esa, a pedir algo contigo para que yo pueda estar seguro de que verdaderamente mis hijos están viviendo, que están allí, que están todavía sirviendo a Saúl y con todas las pilas, ¿verdad?, por defender siempre el pueblo de Israel. Bueno, y así entonces se va desarrollando. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño, el cuidado, ahí está, de un guardián. Peaña Andeña responde Jinacuri porque después su hermano es el que oye hoy Betita y ni siquiera puedo hablar, le dice. Ya sé que eres un atrevido y un malintencionado, le va a decir ahí, ¿verdad? Tú has bajado para ver, ¿verdad? Tú has bajado para ver la batalla. Entonces ahí Peaño, David esperaba David, para ver la batalla, replicó: ¿qué he hecho?, le dice, ¿verdad? O ni siquiera se puede hablar. Enseguida se apartó de él, dirigiéndose a otro,
le hizo la misma pregunta y la gente le respondió lo mismo que antes. Este es un poco el enigma, ¿verdad? Que siempre sucede. Ateku David, hoy se imagina, muy gaisho, pero pritaseyo, pepe, oye pritasoseo, me ese, mapa, omba apose, pejembia pocueja, lleva a su comunidad. Pero diga, tú y namba de veo ya porque no le están dejando, no le están dejando. Nadie pone su confianza en este muchacho, pero al mismo tiempo, el que tendría que hacerlo no lo está haciendo. Ahora que hay alguien que es mucho más humilde y que podría hacerlo, no puede hacer porque ellos no lo dejan hacer. Entonces vean a la famoso perro del hortelano, allá van a Victoria, que es endo uy la verdura, endo uy mi va mía. Pero como un perro no le deja tampoco comer a los otros. Entonces vean a la perro del hortelano, ni come ni deja comer. Haupisa con Andy Gatti. David Angay o Zapucay o ya pose. Entonces, ni ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Y este que tendría que hacer, entonces no puede hacerlo. Volvemos enseguida con más Ñan Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando el sol empezaba a declinar sobre el trigal en el que estaban recolectando la cosecha, y con él se alejaba el sofocante calor y descansaba el látigo, sonó el esperado pitazo que les indicaba esa partida de espectros humanos que por ese día había terminado el tormento. Pero luego del conteo los guardias notaron que faltaba uno e inmediatamente emprendieron su cacería y a los demás los confinaron rápidamente en las cercanas barracas de Auschwitz. Como no pudieron encontrar al fugitivo, al otro día, todos los integrantes del bloque 14 fueron filados en la mitad del campo y al mediodía, el comandante Fritz anunció que 10 prisioneros escogidos al azar serían ejecutados. Entre ellos fue seleccionado el sargento polaco Franciszek Gajownicek, quien al dar el paso al frente musitó entre sollozos: «Adiós, esposa mía, pobres hijos míos». El padre Maximiliano Kolbe, que estaba a su lado y escuchó sus palabras, se adelantó y le dijo al coronel: «Soy sacerdote polaco, soy anciano», y señalando al sargento, continuó: «Quiero tomar su lugar porque él tiene esposa e hijos». Fritz lo observó con mirada glacial y asintió. El padre ocupó su lugar y con los otros 9 fue conducido al sótano de la muerte. Antes de cruzar el umbral, dio la vuelta, con una amplia sonrisa bendijo a sus compañeros y luego desapareció para siempre. Raimundo Kolbe nació el 8 de enero de 1894 en Polonia. Recibió de sus padres la profunda devoción que ellos le profesaban a la Virgen de Częstochowa, patrona de Polonia, y ello lo indujo a abrazar la vida religiosa a los 16 años. Para el efecto ingresó en 1910 al seminario franciscano de Lwów y cambió su nombre por el de Maximiliano de María. 2 años después, en vista de su inteligencia, humildad y devoción, fue enviado a Roma, en donde obtuvo los correspondientes doctorados en teología y filosofía y fue ordenado sacerdote en 1918. Ya en ese momento, la Milicia de la Inmaculada, que había fundado en 1917 para fomentar la devoción a la Inmaculada Concepción, estaba lo suficientemente madura como para ser replicada en Polonia, a donde retornó en 1919. E inmediatamente fundó El Caballero de la Inmaculada, una publicación mensual que en 1939 alcanzó el 1.000.000 de ejemplares. Pero para llegar a ese tope, el padre Maximiliano Kolbe desarrolló un ambicioso proyecto llamado la Ciudad de la Inmaculada, en un terreno cedido por el príncipe Juan Ducro, situado a 40 kilómetros de Varsovia, en el que construyó una amplia infraestructura que ya en pleno funcionamiento
albergaba a más de 700 personas entre monjes, novicios, seminaristas, sacerdotes, impresores, médicos, mecánicos, sastres, jardineros y bomberos. Y todos ellos dedicados a la evangelización, a la publicación de varios periódicos y a una labor social sin precedentes con los más pobres y desvalidos de la región. En 1931, San Maximiliano Kolbe viajó como misionero a Japón y 3 años después ya estaba funcionando en Nagasaki, otra ciudad de la Inmaculada. A su regreso a Polonia en 1936, San Maximiliano Kolbe, a través de su revista, expandió su radio de acción a todo el país. En esas comenzó la Segunda Guerra Mundial y la horda de nazis que invadieron a Polonia en 1939 destruyeron buena parte de su ciudad de la Inmaculada, lo apresaron con algunos de sus colaboradores y a los pocos días lo liberaron. Entonces, reconstruyó lo que pudo y continuó con su labor como si nada, hasta que en febrero de 1941 fue capturado de nuevo, llevado a Auschwitz y allí sometido a los más crueles tratos. A pesar de que padecía tuberculosis, San Maximiliano Kolbe jamás se quejaba, consolaba a todos y hacía el trabajo de los más débiles y enfermos, hasta que el 3 de agosto, cuando salvó la vida del sargento polaco, fue encerrado en el sótano de la muerte y condenado a morir de hambre y de sed, pero aguantó estoicamente hasta el 14 de agosto de 1941, día en el que, en vista de que aún estaba vivo, le aplicaron una inyección de cianuro. Fue canonizado en 1982 por el Papa San Juan Pablo II. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Maximiliano Kolbe que nos enseñe a sacrificarnos por los demás. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela, vuela hasta encontrar. Sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Si la abeja supiera la flor que contiene la miel, no perdería tanto tiempo en flores de papel. Si hoy descubrieras el don que proviene de Dios, en el
calmarías tu lamento. De él proviene el sustento y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Na, 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 no. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Muchas gracias. Pero si ese aplauso queremos que suba, tiene que ser más fuerte. Que suba hasta la... Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, ¿verdad? Estamos de los versículos que van prácticamente del 31 en adelante, ¿verdad? Que va hasta el 37, pero subrayamos el versículo 33. Sobre todo aquí queremos subrayar. Había algo importante, Ñande Guanajina. Saúl que responde a David: tú no puedes batirte con ese filisteo. Daiku y Yapúa lleva. Ya dijimos, ya hacíamos mirar en positivo o negativo. David y Sapi, David no le coy experiencia. El otro incluso decíamos que seguramente que hasta tenía más edad de lo que David mismo tenía, solamente en peleas y en experiencia de lucha. ¿A cuánta gente, verdad? Que lo había matado, etc. Entonces, con experiencia, a full, ¿verdad? Y bueno, Saúl responde entonces a David: tú no puedes batirte con ese filisteo. Y por eso no eres de batirte. Tú no puedes batirte con ese filisteo, porque tú no eres más que un muchacho y es el único, ¿verdad? Es el único hombre de guerra, ¿verdad? Desde su juventud. Goliat es un hombre de guerra de su juventud.
todos los secretos de su experiencia. Handere yo, primero ni de hoy va a ñonerota. Va ella le yaspota. Va el ande estrategia. Ni nada de pues que la de España, de pues que ni la de toda la parte, ¿verdad? Del atuendo, ¿verdad? De guerra que se necesita para defenderte. Pero sobre todo, ¿verdad? Como decíamos, con un personaje allí tan grande como es Goliat. Y bueno, tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho. Y él es un hombre de guerra debido a su juventud. Bueno, fuese. Ahora entonces, león fuese oso, tu sierva se lo mataba. Tu siervo se lo mataba. Esta va a ser la respuesta después de David, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente cuando uno tiene ese ardor, esa fuerza, en esa interioridad, después hace que eso mismo te mueva. Este versículo 33, entonces, tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho. Está queriendo mirar solamente el aspecto humano. En síntesis, ya es algo de apoíta. Ñande apo y forma. Bailan de ese apo y tereía lleva. Bailan de peche te velaremos a la shéndiga tu moija allá pomba eve, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra realidad, queridos amigos. Esta es la situación en que nosotros nos encontramos. Pero ante esta situación, también tú puedes batirte con estos filisteos porque no eres más que un muchacho y un hombre de guerra desde su juventud. No puedes batirte. No queremos absolutamente arriesgar tu vida. Entonces hay también sentimientos, digamos, positivos, ¿verdad? Pero lo que le preocupaba siempre a David es que, está bien, ustedes tienen mucho deseo de preservar mi vida, de cuidarme, de no meterme con ese tipo que es un gigante. Pero ustedes no se dan cuenta, ahora viene David, ¿verdad? Que reacciona desde el interior. Aquí lo que verdaderamente va a hacer que yo pueda vencer no va a ser entonces la fuerza humana, sino que a ver, esa confianza total y ese batirse por Dios, luchar por Dios. Y eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar. La ñañepia, es decir, esa lucha por los valores y los principios existenciales que se está viviendo aquí, ¿verdad? Porque eso es querer a Dios, amar a Dios y desde ahí entonces vivir después de los principios que el Señor está ofreciendo. No lo exterior, sino que sobre todo lo profundo que le da sentido a la existencia. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.